Queridos colegas, este video tiene como objetivo poder responder e interactuar con algunas de las preguntas que ustedes postearon en respuesta al video de Enrique Dussel. Y bueno, en una clase de geofísica, usualmente ustedes tendrían la oportunidad de hacer preguntas y yo contestar de manera sincrónica, pero aquí lo estamos haciendo de manera sincrónica. Yo creo que lo más importante es el diálogo. Así es que me permito poder responder a algunas de estas preguntas. Claramente no las voy a responder a todas porque algunos son más bien comentarios de ustedes, pero quiero que puedan escuchar de mí cómo yo interactúo con algunas de estas preguntas. Esto creo que puede enriquecer ¿verdad? Mucho el contenido de lo que es la interpretación de la historia, de las historias y también los procesos teológicos en los cuales nosotros participamos día a día en nuestra propia cotidianidad y también en nuestro ministerio. Así es que esto es lo que estaremos haciendo. Con respecto a de qué nos queremos desprender realmente, yo respondo de la siguiente manera. Nos queremos desprender de todo aquello que falsifica la identidad de Dios, la identidad del ser humano, la identidad de la creación, los vecinos y vecinas de nuestra creación, toda clase de biodiversidades. Todo eso que falsifica y ocupa ¿verdad? Esa identidad, esa falsa identidad, la caricaturización de Dios, como yo le digo en algunos otros cursos. De eso tenemos que desprendernos. Y lamentablemente, en los procesos de conquista, de colonización, en los procesos en los que un poder grande llamado imperio ocupa, invade un territorio y llega a controlar la tierra, la gente, el destino de la tierra y de la gente. En esos procesos se dan muchos deicidios, o sea, la muerte de los dioses. Y por la muerte de los dioses no es que se matan los dioses, se matan lo que los dioses significan para las personas, para los individuos, ¿no? Para las familias y las culturas. Etnocidios es el asesinato de lo que podríamos llamar el valor étnico de las diferentes culturas y civilizaciones. También hay lo que podríamos llamar los ecocidios, que tiene que ver con el abuso de la tierra, la extracción de los recursos naturales al punto de hacer la tierra casi estéril. El convertir la tierra, que ha sido siempre parte de la creación, algo vivo, que piensa, que siente y que habla, en un objeto, en una comodificación del ser humano, ¿verdad? En crear medios y sistemas de vida que sencillamente hacen a un grupo pequeño, muy poderoso, muy afluente, muy privilegiado, y a otros grupos los hace sirvientes, los hace personas subalternas y los hace siervos y siervas de un grupo pequeño. Todo eso obedece a lo que podríamos llamar un diseño global, que para poder ser justificado necesita falsificar la identidad de Dios. O sea, se aproxima al texto bíblico, utiliza interpretaciones que va a imponer en ese texto bíblico características más bien del imperio que de Dios. Y el imperio va a llegar al punto de actuar, pensar, obrar en nombre de Dios y realmente personificando a Dios. Esa falsificación de la identidad es de lo que nosotros nos tenemos que desprender. Y eso yo quisiera decirles que es una cuestión solamente económica y política. No, eso se da en la vida diaria. Cuando nosotros racializamos, inferiorizamos a otra persona por su color de piel, por su verdad, idiosincrasia, por su etnia, por su género, por su clase social, esa palabra clase social es un invento, por su acento, nosotros estamos falsificando
la identidad de esa persona porque la estamos desvaluando, estamos deshumanizando a la persona. Esa es la falsificación de la identidad de la persona. Nos tenemos que desprender de todo eso. Y todo eso hasta cierto punto obedece a una gramática que yo le llamo la gramática del occidentalismo. O sea, cuando yo como un individuo o como un poder del occidente utilizo, ¿verdad?, mis privilegios, mis recursos, mis tecnologías, mis formas de representar a la otro, lo que son los nativos, lo que son diferentes culturales, de forma que son inferiorizados porque yo represento la cultura universal, la cultura superior. Entonces, ¿de qué nos debemos desprender? Nos desprendemos de todo sistema que inferiorice al otro y que sencillamente lo desvincule del amor creador de Dios. Dios nos crea a todos iguales y a los pies de la cruz, como decía mi pastor, todos somos iguales. Todo proceso, todo gobierno, todo sermón que inferioriza a otro, lo falsifica su identidad y falsifica a Dios, caricaturiza lo que es el conocimiento de Dios, y esto es precisamente de lo que nos tenemos que desprender. Con respecto a quién dice la verdad, los nativos o los invasores, bueno, esta es una pregunta un tanto curiosa y también, yo diría, importante. Si nosotros escuchamos bien lo que Dussel dijo, y si nosotros estudiamos bien los procesos de colonización, de conquista de los territorios por ejemplo, de lo que antes era las Américas, que sería, ¿verdad?, Hayiti, Tawantinsuyu y Anahuac, que eran los nombres que tenían los diferentes territorios antes de que se descubriera la ruta del Atlántico y ocurriera la conquista, la invasión, ¿verdad?, europea. Si ustedes estudian eso con detalle, van a encontrar ustedes lo que se conoce, lo que Boaventura de Sousa Santos, el epistemólogo portugués, le llama epistemicidios, que significa la destrucción sistemática y substancial de todo conocimiento propio de los indígenas, de los pueblos originarios, de sus sucesores, de los diferentes procesos de mestizaje que se dieron, al punto de que los conocimientos ancestrales, el arte, los jeroglíficos, las formas de gobierno, todo eso fue sencillamente enterrado en la historia, fue olvidado. Y lo que se llegó a conocer fueron los diferentes crónicas de la época de España, Bernal Díaz del Castillo, después van a venir otros historiadores, los grandes teólogos como José de Acosta y otros más, Sahagún y otros más, y lo que ustedes van a encontrar son capas de conocimiento y de historia, más bien de los lenguajes coloniales como el español, el castellano en aquella época, el inglés, el francés, el alemán después en diferentes lugares. Y entonces quedan enterrados y encubiertos aquellos conocimientos, aquellas capas de conocimientos ancestrales, y se van entonces generando lo que podríamos llamar una trayectoria y una ruta de llamar historia aquello que se parece a la historia del Occidente, aquello que es dicho por los expertos, y los expertos son aquellos que estudian en los centros más importantes del Occidente. Entonces, todo esto es para decir una cosa. ¿Quién dice la verdad, los nativos o los invasores? Bueno, el problema es que los nativos no hablan, no tienen voz, no tienen historia. No porque no tengan, es que esa historia se les fue robado, eso es lo que es el epistemicidio. Entonces, no es quién dice la verdad, la pregunta es quién habla, quién cuenta la historia. Y la historia la cuentan los vencedores. Entonces, el trabajo de un historiador crítico es penetrar a través de esa historia aparentemente universal, contada por los vencedores,
o sea, los invasores, y tratar de llegar a los lenguajes y a las historias encubiertas. Eso es lo que Enrique Dussel va a hablar, el desencubrimiento de los pueblos originales. Entonces ese es el trabajo de excavar, el trabajo de detectar dónde están esos centros que nos pueden todavía ayudar a oír las voces que han sido silenciadas. Entonces, creo que la pregunta esta no es difícil. Los nativos no han hablado, no tienen voz, son mudos, no son considerados como personas sabias en nuestros sistemas occidentales de educación. Nadie va a decir, voy a ir a las comunidades originarias para aprender la gran sabiduría. No, al contrario, queremos que los hermanos y hermanas de las comunidades originarias sean civilizados, sean educados en nuestras grandes universidades. Entonces, eso es parte de mi respuesta a esta pregunta, ¿no? Con respecto a, ¿verdad?, cómo desaprender lo ya aprendido para dar lugar a un nuevo conocimiento que nos permita vivir y desarrollar. Pues esto es todo el proceso, y espero yo que ustedes estén pasando por ese proceso acá en el Seminario Fuller. Tal vez algunos de ustedes no esperaban llegar a un seminario para comenzar el proceso de desaprendizaje. Y el desaprendizaje es un proceso humilde que nos ayuda a todos nosotros. Yo no me planto ante ustedes como un profesor sabelotodo, como un experto. Me planto como alguien que está en un proceso de aprendizaje junto con ustedes. Ustedes traen conocimientos, ustedes traen, ¿verdad?, elementos de especialidades que ustedes son, valen, tienen cosas que aportar. Son diferentes algunas veces nuestros entrenamientos, pero todos contribuimos. Pero el proceso de desaprender es un proceso que implica la humildad epistémica, que lo que tiene que tomarse en cuenta mis puntos ciegos, mis puntos ignorantes. Mi ignorancia es parte de mí mismo. No es algo que yo sencillamente rechazo. La ignorancia hasta cierto punto es una forma de virtud. Si ustedes recordarán los sabios de la antigüedad, aquel dicho que se le atribuye a Sócrates, lo único que sé es que nada sé, es una especie de actitud, de postura de humildad que dice, y es importante reconocer que somos ignorantes y que estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros creemos que todo lo que hacemos es aprender y no desaprender, o sea, el revisar la historia desde otro ángulo, desde el reverso, le llaman algunos, desde otros ángulos que no han sido necesariamente los privilegiados, ese proceso de desaprendizaje es un proceso de reacomodación, de repriorización de todos nuestros saberes. Así que yo creo que eso es algo que lo tenemos que hacer a través de los libros, a través de las conversaciones, a través de las prácticas, a través de las oraciones, a través de las conversaciones, a través de las humillaciones que algunas veces tenemos que recibir de parte de personas y comunidades que hemos juzgado a nosotros equivocadamente y después nos toca reconocer qué equivocado yo estaba. O sea, es un desaprendizaje se da mayormente en el proceso de una experiencia crítica y profunda con el otro, esa otra, que yo algunas veces he juzgado como algunas veces diferente, inferior, y lo encuentro como alguien completamente rico, completamente exquisita esta persona, de lo que tiene, trae mucha bendición a mi vida. Es un proceso de desaprendizaje. Lo tenemos que hacer en todo lugar, comenzando desde la iglesia. Esta otra pregunta de cómo aplicar el conocimiento aprendido de la historia de mi comunidad para no desviar mi atención de la labor evangelizadora y convertirme solamente en crítico de la historia. Y quizás lo que está en juego aquí es a lo que yo llamo evangelización. Si evangelización tiene algo que ver con lo que la Biblia en el Nuevo Testamento llama compartir las buenas nuevas, entonces poder ayudar a mis colegas con quien yo estoy compartiendo las buenas nuevas a abrir sus horizontes del conocimiento, a conocerse mejor a sí mismo, conocer mejor sus entornos, conocer mejor cómo Dios ha estado operando en las historias de sus ancestros, de ellos mismos,
y cómo Dios lo ha traído a este momento donde podemos pensar enfocadamente y ayudados por un testimonio bíblico acerca de este Dios, el Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro. No es un Dios que yo estoy llevando, es un Dios que ya está con ellos y con ellas. Me parece a mí que el asunto del conocimiento aprendido de la historia no solamente de las ideas de otros, sino de los actos de Dios en medio de este pueblo, es un acto profundamente evangelizador. Así es que si evangelización es un acto de compartir esas buenas nuevas, las buenas nuevas del reinado de Dios, del Dios de la vida, y no hacer adeptos a mis ideas, a mi manera de yo entender a Dios y algunas veces caricaturizar a Dios, hacerlos, sujetarlos a mi manera, convertirlos no tanto a Dios, sino a mis propias ideologías, a mis propias formas y a mis propias tradiciones. Yo ya les hablé que somos cargadores y transmisores de tradiciones. Entonces, este es yo diría, un aspecto, un recorte de evangelización muy diría, austero y que nos deja a nosotros atrapados en un ciclo de violencia donde si la persona no acepta la gramática, el lenguaje, si no aprende a hablar como yo, si no aprende a pensar como yo, si no aprende a vivir como yo, entonces esa persona realmente no es creyente. Claramente creyente en lo que yo hablo, en lo que yo creo, en lo que me han dicho que es la manera correcta, ortodoxia, de pensar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo lo que he logrado es hacer un recorte, he recortado la grandeza del Evangelio, la grandeza de la revelación de Dios y la he puesto en un pequeño recorte. Y le he dicho a esta persona que este recorte es toda la verdad. Eso no es evangelizar, eso es más bien adoctrinar. Y adoctrinar tiene otras consecuencias. Entonces yo diría que el aplicar el conocimiento aprendido nos ayuda a ser mejores comunicadores del Evangelio, de las buenas nuevas, porque no estamos convirtiendo a nadie en mi discípulo, estamos sencillamente facilitando que la revelación amplia y poderosa de Dios esté más fácilmente palpable para aquellas personas con quien yo comparto el Evangelio, que no son inferiores a mí, ni que son sencillamente personas incapaces de poder descubrir a Dios en sus vidas y conocerlo inclusive en otras dimensiones, sino que son personas como yo que tienen el valor por el cual Jesús vino a esta tierra. ¿Cómo sabemos si los conquistadores o los conquistados dicen la verdad? De nuevo, otra pregunta, ¿no? Yo ya creo que contesté esta. Los conquistados usualmente no hablan, son silenciados, son aniquilados. Los genocidios que nosotros experimentamos en los primeros siglos es increíble. Las comunidades, por ejemplo, de las culturas originarias fueron decimadas. Algunos calculan que había más de 100 millones de indígenas, ¿no?, en las tierras de las Américas, y que en un lapso de un siglo y medio llegaron a ser 15 millones por diferentes razones, razones de adaptación biológica, o sea, no tenían los anticuerpos para lidiar con las enfermedades de los europeos, de extrema, ¿verdad?, pobreza y también extremo explotación, sacándolo de las minas, esos ambientes tóxicos, y también por elementos de masacres, y por último también porque hubieron ciertas catástrofes naturales que los decimaron. O sea, los conquistados no hablan, por eso son conquistados. Si fueran conquistadores, ellos serían los que contaran la verdad, y escribiríamos los libros y formaríamos, ¿verdad?, los conocimientos. ¿Cómo podemos rescatar el cristianismo de su historia eurocentrista y reconciliar las culturas religiosas de los amerindios con el cristianismo? Es un proyecto maravilloso.
Lo primero que tenemos que nosotros hacer, a mi juicio, es diferenciar cristianismo y Europa. Son dos cosas diferentes. El cristianismo europeo es parte de Europa, pero el cristianismo no es europeo. El cristianismo precede a la existencia de Europa. En el primer siglo era mesopotámico, no existía Europa. Europa va a ser la creación de una serie de pensadores y instituciones que desde el siglo XIX, XVIII, XVII, algunos creen que ya en el XVI, empezaban a verse como en el centro del mundo, ¿no? Como una cultura universal, pero eso de Europa es la proyección de un pueblo hacia el mundo. Eso no existe hasta siglos más adelante. Entonces, antes de Europa ser Europa, el cristianismo ha sido cristianismo. Ahora, Europa, Euroamérica, ¿no? Los Estados Unidos, Canadá y Europa, han sido claves en lo que es el estudio de las teologías, de las disciplinas religiosas, de las disciplinas bíblicas, que le han dado interpretación al fenómeno religioso cristiano y por lo tanto se ha convertido en una maquinaria de conocimiento que distribuye ese conocimiento a todo el mundo. Y entonces por eso es que nosotros tenemos básicamente 5 países que son los centros del conocimiento, que están educando a todo el mundo. ¿Cuántos países existen en el mundo? Pero son 5 los países los que hasta cierto punto han creado el conocimiento, lo han globalizado como una empresa del conocimiento, que es precisamente, han sido desde España, ¿no? La península ibérica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos al final. Ahí estamos, ¿verdad? En esa gran cantidad. Bélgica también juega un papel ahí, pero han sido de estos 5 lugares que han surgido las grandes interpretaciones y los libros de Hegel se han leído en todas partes del mundo. India, los Andes, los Estados Unidos, el norte de África, el sur de África. O sea, ha sido ¿verdad? Ha habido una cantidad de sucursales. Entonces, en ese sentido, lo que toca ahora hacer es interrogar ese proyecto de conocimiento universal que surge de un solo lugar, que es una parte muy local, muy pequeño, 5 países. Es algo muy pequeño, eso no podemos llamarlo el conocimiento del mundo, es el conocimiento local. Creo que Dussel habló de eso, no voy a repasar esto, pero entonces interrogar esto y traspasar, ¿verdad?, a través de las genealogías del conocimiento y entender que, por ejemplo, en las épocas donde ¿verdad?, se recoge, se edita y se experimenta el primer testamento, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, hay una serie de dinámicas que se dan de pueblos antiguos y después en el primer siglo, lo que se conoce del segundo templo del judaísmo, se van a dar una serie de fenómenos de las culturas mesopotámicas, que es donde en esa cultura mesopotámica que va a surgir el cristianismo, ¿verdad? Lo que podríamos llamar las primeras formas de identidad cristiana, las primeras identidades eclesiásticas, y eso ya nosotros lo hablamos un poco. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que el cristianismo no es cristianismo occidental. El cristianismo occidental es una forma, es un testimonio, es un caminar, es un tránsito de una porción local del cristianismo, de la misma manera que lo vamos a ver en África, de la misma manera que lo vamos a ver en Asia, de la misma manera que lo vamos a ver en América Latina, de la misma manera que lo estamos viendo en los Estados Unidos. Hay un cristianismo para todos esos lugares y algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿el cristianismo acaso no es una sola cosa? Eso sería preguntarle si un padre significa exactamente lo mismo para 7 hijos que tiene. Y cada hijo le va a decir, no, mi padre significa esto. O sea, hay muchas dimensiones, hay muchas formas de mostrar el amor, de recibir el amor, de comunicar el amor, de practicar el amor. Es amor, pero se experimenta desde ángulos muy, muy, muy diferentes. Es lo mismo el cristianismo. Así es que con eso espero yo haber podido, ¿verdad?, contestar algo. ¿Qué relevancia tienen las fuentes no occidentales a la hermenéutica en nuestra cultura occidental? Bueno, yo soy de los que promuevo que las fuentes no occidentales son esenciales para el occidente.
En primer lugar, esto del occidente y el no occidente, ustedes entenderán, es una invención en el sentido en que le damos un nombre a un conjunto de fenómenos y de literatura que pues no existía antes. Entonces, Europa surge, no siempre existe Europa, es un nombre que le damos a un conjunto de fenómenos sociales, políticos, culturales, religiosos que se dan en una zona del mundo. No es un fenómeno planetario. Lo mismo podríamos hablar nosotros de los diferentes conocimientos. Entonces, entre mejor yo pueda profundizar en los diferentes conocimientos locales del occidente de África, de las diferentes tribus, de los Nairobi, de los Fulani, cuando esté en Asia, en los diferentes contextos de Asia, en los diferentes contextos del Caribe, en los diferentes contextos de América Latina, del Norteamérica, con las primeras naciones, los nativos americanos. Todos estos conocimientos locales nos ayudan a nosotros a poder ayudar al occidente a descentralizarse, a provincializarse, porque el autoposicionamiento de lo que podríamos llamar la cultura y el lente interpretativo del occidente en el centro del mundo es una forma de idolatría. Y eso ha causado grandes problemas, grandes destrozos, genocidios, epistemicidios, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Entonces, entre más conocimientos locales existen, entre más nosotros nos platiquemos los unos a los otros y compartamos estos conocimientos de manera inteligente, de manera responsable, más fácil va a ser para el occidente también educarse y ubicarse como uno de tantos conocimientos como los que existen en el mundo, ¿no? En ese sentido, las fuentes no occidentales son importantísimas. ¿Cómo afecta a nuestros ministerios la influencia de la desinformación? Bueno, creo que eso es obvio. En la manera en que nuestros ministerios estén desinformados, nuestros procesos de discipulado van a estar mal formados. Vamos a estar falsificando información, porque están desinformados. Vamos a estar llamándole Dios a reducciones grandes. Vamos a estar hablando en nombre de Dios sin tener la venia de Dios. Porque sencillamente esa ha sido mi experiencia y como es mi experiencia debe ser la de todos. Y vamos a muchas veces hablar, obrar, sentir y hacer en nombre de un Dios al cual yo conozco muy poco. Y voy a hacer mis discípulos pensar que esto es la verdad absoluta y la verdad total. Hasta que ellos encuentren que el Dios de la vida, el Dios de ellos, el Dios mío también, es más grande que mis propias ideas y mis propias predicaciones y mis propias enseñanzas. Cuando eso ocurre, yo he perdido mi influencia de líder y he quedado como un caricaturizador, como alguien que falsifica la identidad. Usted puede decir, yo no sabía, yo lo hice en plena ignorancia. Eso no es excusa para nuestros seguidores o para nuestros colegas de las iglesias cuando de repente se dan cuenta de que algunas de las cosas que hemos hecho las hemos hecho más por ignorancia o por un gusto y ha atrapado tanto a la vida de ellos que los hemos puesto en cadena que quedamos muy mal. Por eso hay que una fuga de iglesias, de discípulos y discípulas en la iglesia. Por eso es que hay generaciones de jóvenes que no quieren algunas veces ni oír el nombre de iglesia. Son espirituales y creen en un Dios, pero no quieren nada que ver con iglesia organizada porque dicen, eso es lo que hay, ahí es un candado, atrapado sin salida. Entro ahí y hacen mi mente, me reducen. Las iglesias se han vuelto algunas veces, cuando adoptamos la desinformación como uno de las posturas, nos hemos convertido en centros de desintegración. Desintegramos la familia, desintegramos a la persona de la sociedad, desintegramos la educación, desintegramos la economía, desintegramos todo. En vez de ser centros de integración, nos hemos convertido en centros de desintegración, lastimosamente. No estoy hablando de todas las iglesias, claramente. Estoy hablando a la pregunta que me dan, ¿qué pasa cuando la desinformación hace parte de nuestro ministerio? Esto es lo que pasa, ¿no? Y en un sentido así, esta iglesia, que debe de ser parte del cuerpo de Cristo,
se convierte en un anticuerpo de Cristo. En fin, ¿cuáles son las implicaciones que trae el rehacer la historia de las culturas universales? ¿Cuál debe ser nuestra postura a la hora de encontrar datos que quizás no sabíamos y que tanto pueden influenciar a nuestra fe? Bueno, el rehacer la historia de las culturas universales es un trabajo importantísimo, pero debemos entender que esto no es algo que podemos hacer solos. O sea, yo puedo decir, acabo de descubrir, ¿verdad?, que el conocimiento más importante de la ética no se dio por Grecia, sino que en el contexto de la ley Hammurabi, y entonces ahora yo voy a tirar todo lo de Europa a la basura. Eso sería precisamente una forma de infantilismo. O sea, cuando nosotros descubrimos nuevos conocimientos, lo que tenemos que hacer es reevaluarlos, reubicarlos, reorganizar nuestra mente, reorganizar nuestro conocimiento de manera que pueda tener la capacidad de poder entonces ahora tener un juicio crítico. O sea, esto significa que no es que yo voy a tirar todo lo que he aprendido, ahora todo lo europeo es malo, ahora no, ya no sirve nada Europa, Europa es una opresora y totalizamos Europa. Entonces volvemos, entonces lo que hicieron algunos, porque no fue Europa en general, repito, Europa es una invención, a todos los metieron en el mismo grupo, pero los poderes europeos dominantes fueron como alrededor de 5, como les dije yo, y estos representaban algunos sectores, pero no representaban las grandes masas de europeos que ni sabían, ni tenían acceso al oro, a la información, a las decisiones que se tomaban en los reinados. Eran mayormente pobres y eran iliteratos, eran analfabetos. Muchas de las poblaciones de lo que eran los territorios europeos de la época del siglo XV, XVI, inclusive hasta el XVII, hasta que surgieron las universidades. Estamos hablando ya del siglo XVIII, XIX y XX, cuando empiezan las grandes alfabetizaciones. Entonces, no podemos totalizar nosotros y no podemos hacer lo que nos hicieron. Cuando digo nos hicieron, estoy yo ahora posicionándome en el lugar de los colonizados, en el lugar de los conquistados, y hacer de regreso, ¿no?, lo que nos han hecho a nosotros. Entonces yo totalizo, yo me convierto en un anti-europeo. No creo que sea por ahí el camino. El punto no es ser anti ni pro. Por eso a mí me gusta la palabra trans. Hablo de la palabra transoccidental, que implica ser crítico de nuestras propias raíces y de las raíces otras que componen mi propia identidad y mi propia historia, y la historia de mi pueblo, y la historia de mi gente, y mi vocación. Y poder entonces tener un juicio crítico para decir esto incluyo y esto no incluyo, y lo incluyo por esta razón, y lo incluyo y no lo incluyo por esta razón, y por aquí yo le pongo un paro, pongo un stop, porque esto que caricaturiza a Dios, que caricaturiza al ser humano y que caricaturiza a la creación, entonces está siendo parte de un sistema colonial imperial que sencillamente extermina, ¿verdad?, las posibilidades del desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, el poder construir lo que podríamos llamar, ¿verdad?, rehacer las culturas universales es un proyecto comunitario. Es un proyecto despacioso, es un proyecto contracultura hasta cierto punto, porque la cultura dominante no va a querer que otras culturas también surjan y que sean valoradas al mismo nivel. Entonces, es un proyecto que me parece que está en el centro de lo que se va a concebir en la palabra como el reinado de Dios. El reinado de Dios es la visión de muchas naciones, muchas lenguas, muchos pueblos, todos valorados. Es un proyecto del Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde todos y todas son capaces de escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Bueno, y con eso los dejo y hasta la próxima. Ha sido un gusto.